Cuando hablamos de potenciar tus capacidades cognitivas, siempre pensamos en suplementos o fármacos, pero estás dejando de lado lo más importante. Hoy día confundimos la autoexplotación con el desarrollo personal. ¿Qué hábitos son nootrópicos? Antonio Valenzuela es una mente diferente que siempre está uniendo puntos. Ese silencio que se produce respiratorio también genera un silencio neurológico que ayuda al cerebro a fijar recuerdos. El cerebro es el órgano que más energía consume, pero no tiene reservas. Si no eres feliz con un café, no vas a ser feliz con un yate. El mayor déficit que había en las sociedades modernas era el de prácticas sagradas. La naturaleza, por ejemplo, es en sí misma un nootrópico. Cuando nosotros salimos al bosque, nuestro sistema nervioso se regula. Es decir, cuando tu mente no es feliz con lo poco, no lo es con lo mucho tampoco. La parte del cuerpo que más duele es aquella que ya no existe. El episodio de hoy no te dejará indiferente. Bienvenido otra vez a Mejor que Ayer, Antonio Valenzuela. Querido Antonio, bienvenido de nuevo a Mejor que Ayer, tercera vez. Eres uno de esos que vienen en serie, ¿no? Al final funciona mucho tu charla y le encanta a la gente. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, había pensado que hoy me voy a llevar la taza. Digo, ya, porque no, tercera aparición, ya merezco llevarme la taza. Totalmente, te lo tienes que llevar ya eres parte de Mejor que Ayer. Sí. Hemos hablado de mitocondria, hemos hablado de nervio vago y hoy vamos a hablar de otro tema totalmente fascinante, nootrópicos. Vida nootrópica, tu nuevo libro. ¿Cómo te animaste a hablar de nootrópicos? Es algo que en España se conoce, decía, sí, muy poquito. Sí, pues mira, aquí pasan dos cosas, ¿no? Ya creo que has dado con la tecla ya al principio, ¿no? Porque al principio pensé en escribir sobre nootrópicos, así a secas, ¿no? Sustancias que elevan la capacidad cognitiva, nutrición para el cerebro, etcétera. Y esto verdaderamente también salió en mi cabeza de un programa que hicimos hace 3 años, creo, con Nuria Coll para su programa online, y era del cerebro joven a cualquier edad, ¿no? Y el tema de los nootrópicos, desde ahí dije, me gusta, ¿no? Un tema que me llama mucho la atención y dije, quiero escribir sobre él, pero, ¿no? Cuando pensé en el libro, lo de siempre, ¿no? La mentalidad, la mente de Antonio Valenzuela. No, voy a hacer un libro pequeño. Ahí está. Aquí lo tenéis, libro pequeño de 400 páginas. 400 páginas. Y ya hemos estrenado, mi editorial ha estrenado el formato de libro un poco más grande para que no fuese más de 400, ¿no? Decía, bueno, ¿no? Para hablar de sustancias, bacopa, citicolina, tirosina, rodiola, muy guay, ¿no? Pero tío Borja, es lo que me pasaba. Después siempre tenía ahí como esa sensación de dar el mensaje sesgado, ¿no? Y de prometer casi el maná, ¿no? Te tómate esto y esto te va a cambiar, ¿no? Y dije, no se puede ser nootrópico solo, tienen que ser hábitos nootrópicos, ¿no? Y dije, bueno, sí, hábitos, vale, pero un paso más allá, vida nootrópica. Entonces fue la idea de un estilo de vida, una vida que sea afín a nuestro cerebro, ya sea para memoria, cognición, motivación, creatividad, que creo que también en mi momento vital estoy muy en ese, ¿no? Un poco la ya, creatividad. Ahí está, ya lo decíamos en el retiro que hicimos con Marcos, ¿no? Estoy quizá un poco flower power. No, genial, eso no se nota, está escribiendo un libro casi por año, así que se nota. A mí me parece una idea brillante porque precisamente separa al público de esa idea del nootrópico es simplemente un suplemento, que evidentemente tiene su papel, pero los nootrópicos van mucho más allá, se meten en tu estilo de vida. De hecho, gran parte de la charla la vamos a dedicar a los hábitos y después un poquito hablaremos de sustancias, ¿no? Pero empecemos por esos hábitos. Por ejemplo, llevas tú mucho tiempo con mitocondrias hablando de la luz, de los ritmos luz y oscuridad, de ritmos circadianos, pero cómo la luz nos ayuda también a mejorar nuestras capacidades cognitivas. Sí, al final ya sabemos, ¿no? Yo soy muy fan de decir esa frase, ¿no? De que nuestro cerebro evolucionó con días luminosos y con noches oscuras y que el yin y el yang que está ahí es súper necesario para el funcionamiento del cerebro, ya sea con la oscuridad para generar melatonina, una de las sustancias más neuroregeneradoras que existe, también una sustancia que cuando se eleva a nivel cerebral genera un sentimiento de espiritualidad, eso también es muy bonito. De hecho, si te paras a pensar, por ejemplo, ahora que estamos grabando justo después de las procesiones de Semana Santa, ¿cuándo son las procesiones que hay más fervor? Las de la noche, ¿no? Sí, la madrugada, efectivamente. Todos los ritos iniciáticos, todos esos ritos religiosos que hay más fervor, todos son en la noche, ¿no? La melatonina eleva la espiritualidad, es algo también bonito, pero por otro lado,
la luz es súper necesaria, súper potente a nivel de activar al cerebro. Nosotros somos seres diurnos por naturaleza y estamos, digamos, cableados para funcionar, para marcar actividad con la luz. Nosotros a nivel del ojo tenemos un cromóforo, es decir, una sustancia que se activa con la luz, que se llama la melanopsina y que manda directamente un mensaje al cerebro de, oye, actívate, produce dopamina, motívate, conducta de búsqueda, actividad. Entonces, si estamos en ambientes tenues, si no tenemos luz intensa durante el día, pues vamos a estar somnolientos, ¿no? Si después por la noche estamos con esa luz también tenue en vez de oscuridad, vamos a estar insomnes, ¿no? Y vamos a estar en ese ciclo de zombies durante el día y zombies durante la noche, poco conectados, poco motivados, etcétera. Puede ser también esa... A mí lo que me pasa es que los días nublosos es como que me cuesta más concentrarme. Sí. Me imagino que tiene que ver, ¿no? Efectivamente, por supuesto, ahí está, ¿no? Sabemos que... Mira, hicieron un estudio hace no mucho, y lógicamente era en los países nórdicos, ¿no? En los cuales se vio que el aspecto que más influía y que más rápido modificaba, digamos, el estado de humor de las personas era la luz, ¿no? Es decir, yo puedo una noche sin dormir, bueno, al día siguiente estoy más o menos funciono, pero un día nuboso, un día sin luz, un día tal, rápidamente me apago. Y al contrario, ¿no? Salen unos rayos de luz, tus ojos lo captan y oye, y ya elevas el tono, elevas la motivación. Buenísimo. También otro nootrópico muy infrautilizado es el ejercicio físico, ¿no? Creo que todos hemos sentido ese subidón mental, que no es solo un subidón emocional, sino también de foco después de entrenar. A mí me pasa sobre todo con el aeróbico. Te quería preguntar un poco qué relación había entre entrenamiento y más foco y más concentración. Totalmente, totalmente. Al final, bueno, ya sabemos, ¿no?, que está ese santo grial de la neuroplasticidad, de la neuroregeneración, que es el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es cuando decimos, ¿no?, las personas cuando hablamos, ¿no?, decimos, ese es el fertilizante neuronal, ¿no? Eso parece que suena abstracto, ¿no? Pero es que cuando tú miras, ¿no? Estás haciendo, por ejemplo, en un laboratorio una placa de Petri y tienes 2 neuronas y pones una gotita de BDNF, es que ves cómo esas dendritas efectivamente se abrazan y crecen hasta juntarse. Es que literalmente es una sustancia altamente fertilizante de las neuronas. Y claro, hoy día, fruto, ¿no?, de esa desconexión de la naturaleza, de esa vida natural, pensamos, ¿no?, en el ejercicio como algo que es bueno para nuestra salud, por supuesto que sí, algo divertido, por supuesto que sí, algo para algunas personas, ¿no?, duro pero necesario para tal, pero evolutivamente movernos era necesario para sobrevivir, tanto para alimentarnos como para huir, como para buscar cobijo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo que cuando tú activas tu musculatura, tu cerebro empieza a generar cognición, porque claro, de nada sirve correr a la desbandada si no piensas hacia dónde vas, ¿no?, si no buscas alimento. Entonces, claro, está ese eje músculo-cerebro que lo activa, ¿no? Entonces, moverse es sinónimo, además todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo me acuerdo, y esto no, que no sirva por favor como recomendación, ¿no? Yo tengo un gran amigo que se llama Max, y él, aunque es francés, vive en Logroño, y una vez quedamos pues aquí en Málaga. Y él vino conduciendo toda la noche por temas de trabajo y tal. Y decía, ya cuando estaba llegando, Antonio, es que me dormía, pero no podía más. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no paraste y te echaste una siesta? No, porque el tiempo tal. Y digo, bueno, ¿y cómo lo hacía? Dice, pues bueno, paraba, me bajaba del coche, hacía unas flexiones al fallo y ya se me quitaba el sueño. Me montaba en el coche y seguía, ¿no? Claro, al final una ráfaga de alta intensidad de actividad física eleva la dopamina en el cerebro y te da foco, te da cognición, te da concentración, te da motivación, ¿no? Pero, como tú bien has dicho, ese movimiento aeróbico es muy interesante porque, claro, el movimiento aeróbico pasan varias cosas. La primera de ellas es que se eleva muy mucho el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Es decir, un aumento de riego sanguíneo en el cerebro, oye, es muy interesante porque al final, ¿no?, el cerebro se alimenta, es el órgano que más energía consume, el 25%, creo, entre el 25 y el 30% de nuestro gasto metabólico basal,
pero no tiene reservas, es decir, solo se nutre exclusivamente de lo que le llega de la sangre. Entonces, aumentar el flujo sanguíneo es, como decimos aquí en Andalucía, canela en rama. Pero después lo siguiente es que, claro, moverte aeróbicamente le está dando también ese mensaje evolutivo a tu cerebro de, oye, estoy buscando alimento, estoy huyendo, estoy buscando una solución. Entonces, claro, el BDNF-alfa se dispara. Sí, digamos que la contracción muscular y la búsqueda de soluciones o la demanda cognitiva siempre han ido a la par. Siempre son dos cosas que han ido juntas. Y otras actividades, por ejemplo, hablabas mucho, me llamó la atención del baile en el libro. Sí. ¿Qué ventaja adicional aporta el baile respecto a otras formas de ejercicio? Pues mira, y ahí casi me busqué un conflicto con la editorial, ¿no? Porque el libro, te voy a decir que hasta el minuto 1 antes de llegar a imprenta le hice cambios, ¿no? Y he de decir que ahí se me olvidó en el baile poner una cosita, una frase que ya me dijo la editorial. Mira, Antonio, te mato, ¿no? Si lo cambias. Si lo cambias, porque ya no hay tiempo, ¿no? Y es una de las cosas que te decía, es un detalle, pero que es muy interesante porque también me gusta mucho, ¿no? El baile tiene muchas ventajas a nivel cerebral, ¿no? De hecho, sabemos que una de las patologías que tiene la dopamina, ¿no?, en su mecanismo de acción es el Parkinson, ¿no? Pues sabemos que la recomendación no farmacológica de estilo de vida que tiene un impacto más positivo en el Parkinson es el baile. Bailar eleva la dopamina en el cerebro, ya no solo a nivel de la dopamina, ganglios basales de coordinación, sino también a nivel de la corteza prefrontal de cognición, ¿no? Moverte, bailar, requiere un alto, aunque nosotros lo veamos, ¿no?, como algo fácil, requiere una alta carga cognitiva a nivel del cerebro. Pero es que después tiene otra cosa súper interesante, y es que yo sé que tú lo sabes, pero las personas que nos están escuchando quizás no conozcan una estructura que se llama el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso es un nexo de unión entre ese cerebro izquierdo, que es más racional, más cognitivo, más numérico, más analítico, y ese cerebro derecho, que es más imaginativo, más reflexivo, más artístico. Pues, ¿qué hace el baile? Que genera una hiperconexión entre ambos hemisferios. Es muy bonito. Hay estudios también, creo que era en Dinamarca, cómo estaban viendo, bueno, hay muchos, ¿no?, pero ahora me ha venido a la cabeza cómo se veía el uso del baile como terapia para la reversión o para el mantenimiento de la neurodegeneración con resonancia magnética funcional, y se veía cosas muy interesantes, ¿no? Y se veía cómo el baile es una de las mejores herramientas para frenar el deterioro cognitivo. Buenísimo, pues a bailar más todos. Sí. También hablas de algo que a mí siempre me fascinó, que son las ondas cerebrales, ¿no? Sabemos que tenemos diferentes ondas cerebrales que cada una pues correlacionan con un tipo de actividad o de estado de vigilia, y dentro de ellas pues me interesan mucho las ondas gamma, que, corrígeme si me equivoco, son las asociadas al estado de flujo, ¿no?, al flow state, sí, en buena medida, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, recuérdale a la audiencia que era eso del estado de flujo, que tiene que ver con las ondas gamma, y la pregunta sería si se pueden potenciar de alguna forma. Ahí está. De hecho, tiene que ver también con un flujo, pero con un flujo alto, es decir, porque las ondas teta también tienen que ver con un flujo, pero un flujo, digamos, más poético, por decirlo de alguna forma, mientras que las ondas gamma son las ondas de la alta cognición, ¿no? Son esas ondas en las que estás a tope emocionalmente, no, cognitivamente, esas ondas en las que entras en hiperfoco, ¿no? No es solo el flujo en el que todo va guay, ¿no? Esto, cuando se habla, por ejemplo, en deporte de élite, se distingue mucho entre el flow y el clutch, ¿no? Ajá. No sé si conoces pues el flow, ¿no? El flow es pues ese estado, ¿no?, en el que disfrutas, ¿no?, entrenando, fluye, y el clutch es ese foco en el que estás disfrutando, pero en el que vas modo matador, ¿no? Kobe Bryant, ¿no? Sí. Entonces las ondas gamma van más ahí, van más al clutch que al flow, ¿no? Y son unas ondas muy guays, ¿no? Como bien has dicho, son esas ondas de alta cognición, esas ondas también que se relacionan con los estados que se llaman de insight, ¿no? Ese aha moment de, jolín,
Esto he dado con... ¿Tiene que ver con la meditación? Sí, efectivamente, ¿no? Ahí lo enlazamos perfectamente, ¿no? Claro, hoy día, digamos que la herramienta o una de las herramientas, oye, el ejercicio físico también sabemos que no eleva las ondas gamma durante la actividad física. Sí hay picos, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Yo estoy seguro que si a Kobe Bryant le pusieron un electroencefalograma mientras que jugaba, seguro que tendría picazos gamma. Pero, por ejemplo, la actividad física y el sueño son muy importantes para generar ese terreno para que el cerebro pueda entrar en gamma cuando lo necesita, ¿no? Pero como herramienta, ¿no? Digamos, de entrenamiento de esas ondas gamma, la meditación basada en atención plena, pero también basada, por ejemplo, en compasión. Sabemos que la meditación basada en la compasión también eleva el flujo gamma a nivel cerebral. Y es, ya te digo, el baile, por ejemplo, también. Es muy interesante. De hecho, creo que ahora que hablas de la compasión, ¿te parece, si hablamos un poco de coherencia cardíaca en el contexto de vida nootrópica? Es decir, primero explicar qué es eso de la coherencia cardíaca y, sobre todo, cómo puede mejorar tus capacidades cognitivas y también cardiovasculares, pero también las cognitivas, ¿no? Sí, claro. Al final, la coherencia cardíaca... Bueno, cuando nosotros hablamos, ¿no? de siempre, ¿no? El segundo cerebro, el intestino, ¿no? Vale, pues también podríamos hablar del tercer cerebro, ¿no? Que es ese nódulo sinusal que tenemos todas y todos en nuestro corazón, ¿no? Es el marcapasos del corazón, pero es un sistema ya no solo de marcapasos de corazón, sino también un inductor de ondas, ya no serían cerebrales, sino serían cardíacas, ¿no? Entonces sabemos que ese flujo, digamos, eléctrico, podríamos decir, que se genera a nivel del corazón, tiene un impacto muy grande en la modulación del cerebro, ¿no? Entonces sabemos que determinados contextos de meditación, de respiración, pueden hacer que se acompase el latir, digamos, del cerebro y el latir del corazón, lo que se conoce como coherencia cardíaca. Y cuanto más en sincronía van cerebro y corazón, la cognición va mucho más fluida. Vale, y ahí se puede modular mediante la respiración, ¿no? Sí. O sea, se puede llegar a la coherencia, quiero recordar que mediante respiraciones lentas, a un ritmo concreto, ¿no? Efectivamente. Que creo que eran 10 ciclos por minuto, ¿no? 5 y 5. Efectivamente. Normalmente, yo ahí también creo que esa respiración de 5-5 va a ir muy bien. No tengo estudios, te quiero decir, pero creo que también la famosa box breathing, ¿no? Que es la expiras en 4, mantienes, sueltas en 4, mantienes otros 4, ¿no? Y vas generando esa respiración. Creo que esa respiración también es una alta respiración coherente, ¿no? Porque a mí me gusta también mucho esas pequeñas pausas, ¿no? Cuando hablamos de la respiración, sobre todo para generar coherencia, la pequeña pausa entre la inspiración y la expiración. Porque sabemos, y lo digo esto y no lo digo no porque sea intuición mía, ¿no? Sino un buen amigo que quizás tienes que traer al podcast seguro, ¿no? Aparte de Miguel, que hemos estado hablando, que seguro que va a venir, Gustavo Díez. ¿Te suena Gustavo? Gustavo Díez. Mira, Gustavo es íntimo amigo de Nazaret Castellanos, ¿no? Y los dos son los codirectores. Bueno, verdaderamente ya no. Ya creo que el director de Niracara es Gustavo Díez. Gustavo es un neurocientífico, además un tío increíble, ¿no? Físico, neurocientífico. Pues ellos han publicado hace poquito un paper muy interesante en el cual se ve como en esa pausa entre la respiración, entre la inspiración y la expiración, en esa pequeña apnea, ese silencio que se produce respiratorio también genera un silencio neurológico que ayuda al cerebro a fijar recuerdos. Es muy interesante, es como si nuestro cerebro, ¿no? estuviese continuamente procesando y necesita esas pausas para grabar, ¿no? Es como si hiciera ese backup. Qué bueno. Y es muy interesante, por eso, en un patrón de respiración lenta, inconscientemente vas a hacer una pequeña pausa entre la inhalación y la exhalación, entre la exhalación y la inhalación. Por el contrario, cuando está en ese patrón de hiperventilación fruto de un estado de ansiedad, ahí es muy circular, no se genera esa parada, y por eso también es otra de las cosas por las que se asocia ese tipo de respiración a
digamos, a esos vacíos de memoria, ¿no? Dices, sí. Madre mía, ahí está. Estaba muy estresado y es que no me acuerdo qué estaba haciendo, o no me acuerdo qué iba a coger, o no me acuerdo qué iba a hacer, tal. Y también durante ese trabajo respiratorio voluntario, evocar sentimientos de empatía, agradecimiento, digamos, de deseo por beneficiar a otros, ¿no? Que es muy budista. Eso también ayuda a generar esa coherencia. Súper. Además, ya sabemos, hay un estudio que a mí me flipa, ¿no? Que es ese estudio que hicieron en Stanford sobre los efectos neuronales de la meditación basada en gratitud. Y como bien has dicho, ¿no? Es una meditación. Cuando digo profunda, me refiero a que no basta con decir gracias a Dios o a Alá o a Buda o a la Madre Wicca por la comida que tengo. No, es interiorizarlo, ¿no? Pensarlo, corporizarlo, llevarlo a tu cuerpo, ¿no? Sentir esa sensación de que se te eriza el vello, claro, ¿no? No es cognición, es emoción. Efectivamente, ahí está, llevarlo al cuerpo y sentirte plenamente agradecida por aquello que tengas, ¿no? Y es muy bonito porque se vio en esos estudios de Stanford cómo no solo se generaba coherencia cardíaca, no solo se generaba paz, sino que se producían unos descensos de los marcadores inflamatorios en las personas. Era algo súper, súper poderoso. Buenísimo, me encanta la práctica de la coherencia cardíaca. Todo el mundo tiene que hacer un poco de eso. El mundo iría mejor, ¿no? Hay otro tema también en relación a nootrópicos, son las ondas binaurales. YouTube y Spotify están inundados de listas de música binaural. Pero, ¿cómo funcionan y realmente tienen un impacto? ¿Hay estudios de esto, no? Pues sí, otra vez, ¿no? Parece que yo no tengo ningún, digamos, conflicto de interés, ni tengo nada con Stanford, ¿no? Ojalá que lo tuviese, pero no lo tengo. Pero es que, por ejemplo, en el tema de todo lo que son las ondas binaural, el Departamento de Neurociencia de Stanford, yo creo que fueron los primeros que empezaron a investigarla y son los más, digamos, popes en esa investigación. Y es muy interesante porque se basan en el fenómeno del arrastre, ¿no? Y el arrastre es que cuando tú generas un estímulo externo con una determinada cadencia que se expresa en hercios, cuando ese estímulo externo es captado por tu cerebro, se genera una compase entre el estímulo externo y el vibrar esos ritmos cerebrales, esa comunicación entre neuronas que llamamos ritmos cerebrales, que simplemente es una serie de disparos neuronales a una determinada frecuencia, ¿no? Entonces sabemos, ¿no? Eso se ve, y ya lo estuvimos aquí hablando cuando hablábamos del vago, ¿no? Que cuando se genera un tamborileo, por ejemplo, un chamán, una chamana tocando el tambor, pero también en cualquier rito religioso, una procesión de Semana Santa, esos tambores generan pulsos lentos de unos 4 o 5 hercios que llevan a tu cerebro a ese ritmo lento teta, que es ese ritmo de introversión, espiritualidad, etcétera, ¿no? Por el contrario, claro, cuando son ritmos más altos, y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las ondas gamma, son esos famosos 40 hercios, ¿no? Cuando las personas busquen en YouTube, Spotify, etcétera, si buscan las ondas binaural, que busquen 40 hercios, porque es, digamos, el gold estándar de la música binaural, ¿no? Entonces, cuando se producen estímulos externos a 40 hercios, llevan a que el funcionamiento de tu cerebro sea ahí, en esa frecuencia en 40 hercios. ¿Y cómo se consigue con las ondas binaural? Pues las ondas binaural son un tipo de sonido, no me atrevería a llamarlo música, ¿no? Porque sí puede ser una música un poco electrónica, ¿no? Son unos sonidos que la gente los escuche, se llaman pulsos, sonidos, latidos binaural, en los cuales sí es necesario usar cascos, auriculares, pero claro, si no, no tienen el efecto, porque lo que hace es que en un oído entra una frecuencia, pongamos, me lo estoy inventando, 400 hercios, y en el otro oído entra otra onda de 440 hercios. Pues esa interferencia entre las dos, esa resultante, esa diferencia de las dos serían 40 hercios, ¿no? Pues esa interferencia que se produce a 40 hercios dentro de tu cerebro es lo que lo arrastra a esos 40 hercios. Y es muy guay porque sí es cierto que hay
muchos estudios que ponen de manifiesto cómo se produce un mayor estado de flow, de concentración, de capacidad de retentiva con esos estados, con esa música binaural. Aquí pasa también una cosa, y es interesante saberlo, ¿no? Porque hay muchas listas, ¿no?, que te dicen música de piano junto con binaural o sonidos de la naturaleza junto con binaural. Parece ser, lo que nos dice la evidencia es que aquellos, cuando se mezclan las dos cosas, ya no tienen tanto efecto. Tienen que ser solo sonidos binaural, que no haya pajaritos ni cascadas. Y tienen que ser perceptibles, o sea, sí. No lo puedo poner como muy bajito, ¿no? Sí. Porque es que a veces, yo lo he probado y a veces es una música que a mí como me molesta. No, efectivamente, sí es cierto, tú bien lo has dicho, te quiero decir, no necesitas que sea en una alta vibración. Sí es verdad que aquí se vio, ¿no?, porque eso se ha investigado, que aquellos que son perceptibles auditivamente tienen mayor inducción de ondas gamma, pero los que eran subperceptuales, es decir, que no los notabas, aunque estaban, también generan un aumento de cognición. Entonces puedes usarlo en música muy bajita, pero sí es necesario que tengas puestos los auriculares. Y ahí hay algo que a mí me gusta mucho y creo que, no. Mira, yo tendré muchos defectos, pero creo que tengo una ventaja, y es que sé detectar tendencias antes de que empiecen a generar el mainstream, ¿no? Espero que con los nootrópicos pase igual, pero yo ya llevo tiempo con el tema de la gamma wave, ¿no? El gamma wave son un tipo de luz, ¿no? Hay diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay una lamparita que emite luz blanca en pulsos gamma a 40 hercios, ¿no? Es una luz que cuando la ves, Borja, al principio, no te voy a decir que no, pero molesta, ¿no? Pero te adaptas muy, muy rápidamente. Te digo rápidamente, a los segundos, a los minutos de tenerla cerca, ya te adaptas, ¿no? Y claro, eso lo que hace es que emite esos pulsos lumínicos a 40 hercios a través de la retina, ¿no? Los capta a través de la retina e inducen el efecto gamma en el cerebro. Y son muy interesantes porque hay un grupo de investigación que habla del genus, en inglés genus, ¿no?, que es gamma, entertainment, neural, yo no sé qué, stimuli, ¿no? Y es decir, es básicamente mezclar música binaural con luz binaural, ¿no? Música gamma con luz gamma, y se produce un aumento muy potente de la capacidad cognitiva, pero también en estudios en ratones es muy interesante porque están viendo cómo se reducen incluso las proteínas beta amiloide y tau y la neuroinflamación propia del Alzheimer. Y lo que te decía, que empiezo a detectar tendencias, ya no sé si es que también el algoritmo de Instagram me conoce muy bien, que creo que será un poco de las dos, que ahora me está empezando a mostrar gafas, ¿no?, de las que te colocas tipo realidad virtual, que emiten el flicker gamma para estimular las ondas gamma a nivel cerebral. Yo te puedo decir que si la gente le interesa, yo el sistema que compré tampoco tengo ningún conflicto de interés, porque de hecho me costó más la aduana casi que lo que me costó la lámpara. Fueron unas que compré de Estados Unidos, que llama Gamma Wave, ¿no? Gamma Wave, que están disponibles en Amazon. Sí, yo la compré, creo que fue directamente por su página web, ¿no? Porque lo busqué en Google y vi que hay muy pocos ahora mismo, ¿no? Y me lo compré fruto, ¿no?, de dos cosas. Primero, la curiosidad, pero también porque mi suegro tiene Alzheimer y al final dijimos, oye, pues vamos a comprar este sistema, y no te voy a decir que sea milagroso, pero sí te puedo decir que cuando se usa el Gamma Wave, se usa la música binaural y se usa, por ejemplo, un entrenamiento olfatorio, aceite esencial de romero en un difusor, después de usarlo, si se genera, te quiero decir, más retentiva, mejor fluidez verbal, es muy, o sea, muy lo has probado, sí. Es un n igual a 1, por supuesto, pero sí tengo ahí ese n igual a 1 que es perceptible. Sí, no, me quedé pensando en cómo los ritmos diferentes musicales nos pueden llevar a estados de conciencia diferentes, sí. Y tú me decías, los ritmos tribales, rítmicos a baja cadencia, tal, nos hacen meternos inside, ¿no? La Semana Santa ha sido la semana pasada, es cierto, ¿no? Pero yo estaba pensando, ¿y los ritmos
digamos, por ejemplo, y la música electrónica, porque evidentemente, drogas aparte, es uno de los escenarios donde la gente más tiene como estados alterados de conciencia, ¿no? O al menos de vibrar como con la música, ¿no? De ser como uno con la música. Y yo creo que eso también al final tiene que influir. No sé si son más ondas beta, ¿no? Sí. O qué, pero también lleva a la gente a estados diferentes, ¿no? Mira, eso es algo que dices, que te lo compro totalmente, y yo creo que, mira, lo que creo también es una cosa, y es que gran parte, y se lo escuché, me lo iba a apropiar a mí, pero no es mío, ¿eh? No es mío, porque se lo escuché a... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo se llama, pero se lo escuché a una persona que durante mucho tiempo había sido DJ y había virado ahora un poco más hacia la música medicinal, ¿no? Es decir, generar pistas. Y este señor decía algo que lo que diferenciaba a un buen DJ de un mal DJ era que sabía, ¿no?, generar ese paso, ¿no?, por todas las ondas cerebrales en función del tipo de música que decidía. Entonces, lo que tú dices, había un momento en el cual necesitaba meter beta, ¿no? Por ejemplo, rollo, para que me entiendas, tampoco la gente lo tiene tan bien que conocer, pero tipo la meditación, no sé si conoces un poco la meditación de Osho. No. Pues Osho para mí es quitando, ¿no?, que al final casi consigue montar su propio estado, su propio país dentro de Estados Unidos, que generó su propio ejército. Joder. Sí, tiene un documental, mira, se llama Wild Country. Sí, sé cuál ahí es. Está, Eso pues, sí sé cuál es. Ahí está, pues es el Osho, vale. ¿no? Entonces, quitando todo eso, Osho yo creo que hizo una gran contribución a la humanidad, en el sentido que creo que fue de los pocos gurús, entre comillas, que supo leer muy bien las miserias del hombre occidental, ¿no? Entonces Osho lo que venía a decir era, mira, de nada sirve a una persona sentarse occidental con todo su, ¿no?, toda su acumulación de karma, si habláramos en sus términos, ¿no?, a meditar, ¿no? Entonces tiene que hacer un proceso de acondicionamiento. Entonces lo que hacía Osho era que hacían un proceso en el cual se empezaban a respirar de una forma muy vigorosa, empezaba a saltar, empezabas a gritar, soltarlo todo, después empezabas a reírte, por último te tumbabas y te relajabas, y al final meditabas, ¿no? Entonces yo creo que ese, ¿no?, es lo que tú estás diciendo, ondas beta, ¿no?, sí, que son las que te llevan al ejercicio, al vigor, al movimiento, van agotando un poco a tu cerebro, después bajas lentamente hacia esas ondas teta y después metes el insight de esas ondas gamma, que son también las ondas del éxtasis religioso, ¿no? Es decir, yo en ese momento no había electroencefalogramas, pero creo que si a Santa Teresa de Jesús, cuando escribió sus poemas, se le hubiese puesto un electroencefalograma, estaría vibrando en gamma segurísimo, ¿no? Oh, súper interesante. También hay una idea central en el libro que también hay que discutirla y hablarla, que es la de cultivar el pensamiento mágico. La mayoría de público seguramente cuando escucha pensamiento mágico se va a algo negativo, ¿no? Algo irracional, poco científico o pseudocientífico. ¿Por qué hablas de cultivar el pensamiento mágico? Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando, si piensan o no piensan que el Homo sapiens está cableado para creer en la magia. Si yo hoy te dijese a ti, ¿no?, al doctor Borja Bandera, ¿no?, un tío súper formado, educado, con un nivel de estudios muy alto, sabio, etcétera, ¿no?, que vamos a poner, no sé qué, un Ferrari, ¿no?, una máquina perfecta, preciosa, tal. Tú puedes conseguir un Ferrari, ¿no? ¿Cómo? Ahí está. Simplemente yendo al sitio donde se venden los Ferrari e intercambiándoselo por una serie de papelitos. Claro. ¿Tú creerías eso ahora mismo, te quiero decir? Hoy sí, claro. Papelito morado. Ahí está. Vale, pues eso no es abrazar el pensamiento mágico, no es... La humanidad no ha generado un relato en torno a algo que no tiene absolutamente ningún valor objetivo, ¿no? Es decir, tú coges, ¿no?, ahora y vas a un orangután o a un chimpancé, ¿no?,
y le das a elegir entre un fajo de billetes de lo que quieras, ¿no? De $100 y un plátano, ¿y qué te va a elegir? El plátano. Ahí está, ¿no? Entonces, el cerebro humano está cableado perfectamente para creer en los relatos colectivos, ¿no? Esos relatos colectivos, esos rituales, esos ritos de paso que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad, bien podríamos llamarlos pensamiento mágico, ¿no? Entonces, sabemos... Vale, sí, te entiendo. O sea, consensos sociales que a vista de un alienígena no tendría ningún sentido. Por ejemplo, intercambiar papelitos, dinero por cosas, pero que para nosotros tienen todo el sentido del mundo porque lo hemos creado nosotros, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, efectivamente, totalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos y sabemos, ¿no? Al final, Marcos Fitness Revolucionario, Marcos Vázquez, ¿no? Hablamos de él como si, bueno, es amigo tal, efectivamente, claro. Por eso te digo, pues hace poco, ¿no? Hablaba en uno de sus posts de Instagram o de Twitter, creo que era, bueno, X ahora, que decía, ¿no? Que al final se veía, ¿no? En estudios, en metaanálisis de revisión, que aquellas personas que creían en algo más grande que ellas mismas, ¿no? Que marcaban unos niveles de felicidad mucho más altos que otros, ¿no? Entonces, bueno, yendo aparte de una cosa bueno, también hay una frase que me flipa, ¿no? De un autor que me encanta, creo que en los 3 últimos libros, menos en Hijos de la Adversidad, en los 3 últimos libros lo cito, que es David Foster Wallace, ¿no? Y David Foster Wallace tiene un libro que se llama Esto es agua, que para mí es increíble, ¿no? Es como ese es el ideal al que yo diría, joder, me encantaría alguna vez escribir, y es un libro muy, muy pequeñito. Pues ahí él decía que en las trincheras de la vida moderna no hay lugar para el ateísmo, ¿no? Es decir, que todos creemos en algo. Efectivamente, que todos creemos en algo, y después venía a decir algo como, más vale, ¿no? Que tú elijas en lo que creer, si no alguien vendrá y te impondrá que creas en lo que él quiere que creas, ¿no? Entonces, ya sea, ¿no? Y después él seguía, ya sea Alá, ya sea Buda, ya sea Jesucristo, ya sea la Madre Wicca, o ya sea un conjunto de principios éticos inviolables, ¿no? Es decir, necesitamos creer en algo, es decir, abrazar algo, esa sensación de confiar ciegamente, delegar, ¿no? Que a veces la ciencia también, en el mundo moderno, efectivamente, ¿no? Creer ciegamente también en la ciencia o en la tecnología también. Efectivamente, ahí está. Entonces, ese pensamiento mágico es muy indispensable, ¿no? Pues ya lo hablábamos y creo que tú cuando me mandaste ese pequeño briefing al cual, como siempre, nunca hacemos caso, ¿no? Que nombrabas a Peter Sterling, ¿no? Sí, este es el que decía que el ser humano tiene un déficit de prácticas sagradas. Ahí está, efectivamente. Sterling, las personas que no escuchan, pues Sterling es uno de los fisiólogos más importantes a nivel mundial. Es de estas personas que yo creo que algún día recibirá un Nobel. Fue el creador, el que acuñó el término de la alostasis, ¿no? Vale. De la alostasis. Claro, ahí está, el que acuñó el término de alostasis es Sterling, ¿no? Pues Sterling en un programa de formación al cual yo asistí como alumno, teníamos una masterclass con él, que eso, claro, era un honor, ¿no? Tener a un señor tan importante a nivel mundial, tenerlo en directo, poder preguntarle. Era algo muy curioso, ¿no? Porque él lo que venía a decirnos, ¿no? Era que, bueno, lo que dijo así claramente, ¿no? Que para él el mayor déficit que había en las sociedades modernas era el de prácticas sagradas, ¿no? Ese sacralizar determinados actos en nuestro día a día, ¿no? Y ahí Byung-Chul Han a mí me gusta mucho porque él viene a decir una cosa que me encanta. Él dice que los rituales son al tiempo lo que el hogar al espacio, ¿no? Es decir, volver a casa. Efectivamente, y me llama mucho la atención porque cuando nosotros hablamos de los rituales, ¿no? Pues podemos pensar en quemar un saumerio de salvia, ¿no? Y tocar un tambor y orar, ¿no? Que ojo, que también, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, una forma de ritualizar lo cotidiano, pues podría ser, vamos a poner 2, ¿no? La primera, ¿no? Que es la que yo siempre suelo decir, ¿no?
el acto del té verde, ¿no? Yo soy muy fan del té verde, me gusta mucho, además es un nootrópico muy guay, ¿no? Pero también últimamente me ha dado mucho siempre que pensar, ¿no? El contexto en el que se toma el té verde, ¿no? Es decir, cómo toma un té verde una persona de Japón, ¿no? Cómo ritualiza ese momento, cómo lo prepara con mimo, con cariño, cómo vierte ese agua generando ese sonido, ¿no? Porque lo vierte a una distancia ni muy arriba ni muy abajo, efectivamente para que suene y genera esa onda binaural, ¿no? Para relajarte, cómo huelen el té verde, cómo lo beben a pequeños sorbos, cómo ponen todo eso lo que son en eso que están haciendo, toda esa conciencia, cómo convierten ese momento en un ritual y en un momento prácticamente de meditación, ¿no? Pero yo también, por ejemplo, lo pienso ahí en el vino, te quiero decir. Hay mucha diferencia, ¿no? Entre beber una copa de vino, ¿no? Totalmente abstraído del momento, con las prisas o con lo típico, ¿no? De beber para olvidar tus penas, ¿no? Que aquellas personas que han pensado, han elegido el vino con mimo, se han esforzado en leer, ¿no? Pues el vino perfecto, ¿no? Ahora ese vino lo tienes y espera que venga la persona especial para abrirlo. Oye, Borja, has venido aquí, yo quiero agradecer de corazón que estemos juntos y por eso yo te voy a ofrecer algo valioso para mí y lo vamos a disfrutar juntos. Cómo abre ese vino, cómo vierte ese vino, no en cualquier copa, ¿no? Sino en una copa específica, cómo lo hueles, cómo lo tomas a pequeños sorbos, cómo el tiempo se convierte en ese tiempo más denso, más sublime, ¿no? En el que se genera esa atmósfera de calma, en el que se comparte, ¿no? En el que se habla, en el que se profundiza. Eso es una práctica sagrada. Sí, sí. ¿No? Ahora que lo dices, es verdad que mucha gente tiene prácticas ritualísticas que no tienen por qué estar conectadas con la religión, ni mucho menos. Y rituales, ¿no? Que entonces hacen bien a la mente y a la... O sea, hacen, como tú decías, ¿no? Te devuelven a casa, ¿no? Al núcleo, ¿no? Al hogar. Ahí está, mira, hay un médico mexicano afincado en Estados Unidos, se llama Mario Martínez, tiene un libro, me gusta mucho, se llama The Mind Body Code, y él ha estudiado la longevidad en distintas poblaciones ancestrales. Y ancestrales no me refiero a tan ancestrales como Hadza, como Shiname, no como cazadores-recolectores, sino las famosas zonas azules, ¿no? Pero este hombre, él habla de que tiene un poco de conflicto con las zonas azules porque se excluyen zonas, porque por ejemplo dice en Cuba hay una gran cantidad de nonagenarios y no se habla de Cuba, por ejemplo, como una zona azul, ¿no? Y él hablaba de que en todos los sitios en los que hay grandes nonagenarios tienen muchas cosas en común, por supuesto, pero hay una y es el carácter ritualístico de la vida, ¿no? Este hombre decía, ¿cómo bebe un cubano su ron y cómo se fuma su habano? Es totalmente un ritual, ¿no? Con eso no quiero decir, obviamente, claro, que sea por el ron o por ahí está, pero es esa ritualización, ¿no? De generar ese momento de paz, de calma, de volver al hogar, ¿no? Allá donde estés, ¿no? Sí, es que eso que comenta me abre muchas reflexiones. Por ejemplo, lo más normal es que el estrés crónico y el estilo de vida actual, lo primero que se cargue sean los rituales. Porque claro, cuando estás estresado hasta arriba, ansioso, lo primero que le quitas son pues, abrir la copa de vino de esa forma, te la bebes de cualquier forma, quien beba vino, o se carga toda la ritualidad en tu día a día, ¿no? Que al final te desconecta más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nunca se ha dado ese consejo aquí de hacer rituales cuando se preste y se pueda en tu día a día, ¿no? Y ahí está Josep Pla, uno de mis escritores súper favoritos, tiene un libro que se llama La vida lenta, y él decía que la vida está hecha de pequeños detalles verdaderos, ¿no? Entonces, claro, uno de mis objetivos vitales, esos detalles verdaderos, ¿no? Eso, incluir en mi día a día momentos que valgan la pena, momentos de introspección, momentos ritualísticos, ¿no? Es decir, yo salgo a pasear con los perros al campo y lo convierto en algo
sagrado para mí, pongo toda mi atención, pongo mi atención en la vida que hay, ¿no? Y trato de volver a esa mentalidad de aprendiz, de niño, de maravillarme con la geometría de un caracol, ver una mariposa volar y detenerme a mirar su vuelo, ¿no? Y cuando ves ese orden, ¿no? Esa matemática que ordena la naturaleza, ya estás sintiendo, ¿no? Esa conexión con algo mágico, con algo más grande que tú, porque piensas, ¿no? Y dices, ¿cómo? La misma fórmula matemática, ¿no? Que genera, iba a decir la concha, ¿no? Pero todas las personas argentinas que lo entienden, del caracol, ya nos conoce. Ahí está, del caracol, es la misma geometría que está en el eje de una galaxia, ¿no? O en el eje o en el ojo de un huracán. Es la misma fórmula matemática, es la misma matriz, Fibonacci, ¿no? Entonces, cuando ves eso, si eso lo interiorizas, puedes llamarle Dios, puedes llamarle una fuerza primigenia, creadora, puedes llamarle un azar altamente ordenado, ¿no? Porque llámalo como quieras, ¿no? Pero es algo que te tiene que maravillar, o al menos, si no maravillar, date que pensar. Has dicho que sales a caminar, a observar la naturaleza, a maravillarte con ella. Precisamente el caminar, ¿no? Y mencionas una forma de caminata que es la caminata japonesa. También puede ser otro hábito nootrópico. Súper nootrópico. Súper nootrópico. A mí me encanta. Y además, ¿no? Los japoneses también tienen esto, ¿no? Que si hay una población productiva, ¿no? Y si hay una población que su cerebro funciona a altas revoluciones, son los japoneses, ¿no? Entonces, si ellos nos hablan de algo, tenemos que abrazarlo si es desde el punto de vista nootrópico, ¿no? Y efectivamente, la caminata vigorosa, que podemos decir caminata, podemos decir también carrera, ¿no? En función del nivel cardiometabólico de cada persona, de sus necesidades o su apetencia, ¿no? Entonces, lo que ellos nos vienen a decir es que mejor que caminar en un ritmo medio durante X tiempo, oye, vamos a caminar de una forma más tranquila durante 3 minutos y vamos a caminar a todo lo que podamos durante otros 3, ¿no? Es decir, vamos a ir generando intervalos. Cuando vamos trotando, igual, ¿no? Vamos a trotar en una zona 2, zona 3 y después vamos a meter un sprint, por ejemplo, en zona 4 o zona 5. Sabemos, ¿no? Que ese intervalo de ir lento y rápido, ir lento y rápido, eleva muy mucho el flujo sanguíneo cerebral, eleva el BDNF-alfa, ¿no? Y se ha visto, si es cierto que no se ha visto no se ha estudiado a nivel nootrópico, ¿no? De un cambio rápido en la cognición, en la concentración, pero sí sabemos que en personas mayores retrasa la neurodegeneración de una forma muy evidente. Y hablando de nootrópicos, el episodio de hoy lo patrocina ZenZ. Dentro del mundo de los nootrópicos, encontrar una buena fórmula no infradosificada y con los ingredientes adecuados no era nada sencillo. Por eso, hace unos meses nos pusimos manos a la obra y ayudamos a formular ZenZ Focus, un nootrópico natural con L-teanina, cafeína y otros nootrópicos evidenciados. Te ayudará no solo a trabajar más, sino a hacerlo mejor, con un estado de calma sostenida muy diferente al que te aportan los estimulantes habituales y que a mí en lo personal me ayuda muchísimo a crear el contenido que estás viendo en pantalla. Puedes conseguirlo aquí y tienes el código de descuento Borja10 activo. Ahora sí, seguimos con el episodio. Y además se pueden mezclar prácticas como caminar, naturaleza, que ahora entro en ella, meditar caminando, o sea, rituales que incluyan caminar. La naturaleza, por ejemplo, es en sí misma un nootrópico porque yo creo que todo el mundo que va a dar un paseo por la montaña, por la playa, por un bosque, por un parque en mitad de la ciudad, como que baja revoluciones, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Ya sea por dos sentidos, ¿no? Sabemos que por un sentido, ¿no? El famoso Shinrin-yoku, ¿no? Japonés otra vez, ¿no? Que es esos baños forestales, ¿no? Que sabemos que cuando nosotros salimos al bosque o a la playa o cualquier patrón, ¿no? A cualquier zona natural, nuestro sistema nervioso se regula, ¿no? Y sabemos que, qué casualidad, ¿no? Que el neurotransmisor que comanda el sistema nervioso parasimpático, que es la acetilcolina, es el mismo neurotransmisor necesario, o uno de los neurotransmisores, o el neurotransmisor estrella en la generación de la memoria, ¿no? Sabemos que todos los fármacos que hoy día muestran algo de evidencia para retrasar la demencia son fármacos
colinérgicos, ¿no? Entonces todo lo que sea bajar de revoluciones a nuestro sistema nervioso ya va a tener un efecto nootrópico. Pero es que sabemos dos cosas, que los olores de la naturaleza, oler el pino, la hierba mojada, ¿no? Oler esos olores de naturaleza, valga la redundancia, mejoran la capacidad cognitiva, mejoran la capacidad de concentración, la creatividad, ¿no? Sabemos que algo tan triste, ¿no?, como tener un cuadro en tu casa, ¿no? Digo triste comparado con la naturaleza, de un amanecer o de un paraje natural que te evoque, mirar, observar ese cuadro ya aumenta la creatividad, ¿no? Y algo que también a mí, ya creo que también lo sabes porque me conoces bien, que me está ocupando mucha de mis neuronas, ¿no?, de mi carga cognitiva últimamente, es lo que se conoce como la fractalidad, ¿no? Es decir, los fractales son pequeñas o grandes, son figuras que se repiten, similares a diversas escalas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de fractales, ¿no?, podemos pensar en un rosetón de una catedral, ¿no? O esas figuras psicodélicas, ¿no?, que todos y todas hemos visto, ¿no?, en algunos dibujos, ¿no? O esos fractales, claro, por la redundancia, esas figuras que se autorreplican, ¿no?, que son, pues, geométricas, etcétera, ¿no? Pues es algo muy interesante porque la funcionalidad de nuestro cerebro, la comunicación entre las neuronas, se crea con mecánica fractal, es decir, los disparos neuronales son disparos neuronales que se autorreplican a lo largo del tiempo en diferentes escalas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, ahí, pero también hay fractalidad en la estructura del cerebro. Cuando tú miras un árbol neuronal, tú miras un conjunto de neuronas, ahí hay geometría fractal dentro de esa funcionalidad de las neuronas. Pues algo muy interesante es que sabemos que la naturaleza es fractal. Las hojas de los árboles, las ramas de los árboles, las nubes, las dunas de la playa, las olas del mar, son fractales. La naturaleza está llena de fractales. Y aquí ocurre una cosa, y es que cuando tu ojo capta la fractalidad, mejora la coherencia a nivel cerebral, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, ¿no?, cuando puede ser creyente o no creyente, y de hecho puede dar igual porque puede ocurrir en una o en otra religión, te decía, aunque no sea la tuya, pero es raro, ¿no?, que cuando una persona entre en una catedral o entre en una mezquita se sienta mal, ¿no? Al contrario, entras y hay algo, ¿no?, allí que dices, uy, te calma. Me induce paz, ¿no? Me induce un estado de quietud, un estado de apertura, Sin ¿no? duda. Efectivamente, pues sabemos que la geometría de una catedral, la geometría de una mezquita, la geometría, por ejemplo, que haya tenido la suerte de visitar Granada y visitar la Alhambra, ¿no?, si entra en cualquiera de los palacios nazaríes, si ve el techo de esos palacios nazaríes, es fractalidad pura. Y ojo, y es muy bonito porque esa fractalidad de los palacios nazaríes guarda la coherencia con determinadas constelaciones de estrellas. Es algo muy interesante. Wow. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que, claro, tú entras en una iglesia, en una catedral, en una mezquita, en un templo que tiene esa geometría fractal y lo que está haciendo es mimetizar la sensación de paz que te genera mirar las olas del mar, por ejemplo. O sea, es algo que está totalmente grabado en nuestro ADN y que podemos evocar en la vida moderna o con la arquitectura moderna con determinados patrones, ¿no? O sea, al final el cerebro reconoce patrones y cuando reconoce esos patrones fractales te calma y te aterriza, ¿no? Efectivamente. Interesante. Hay otra frase también que dices en el libro que es que meditar es llevar la mente a casa. Explica esto para la gente porque me gusta mucho, mucho esa frase. Sí. Esa frase no es mía, ojalá que fuese mía, de Sogyal Rinpoche, un monje budista, un Rinpoche, que de hecho él vivió durante un tiempo en Granada, en un centro budista que hay en Granada, que no me acuerdo
ahí ahora cómo se llama, ¿no? Él tiene un libro que se llama el libro tibetano de la vida y la muerte, y parte lo he leído. Pues de ese señor él. No el libro tibetano de los muertos, sino el libro tibetano de la vida y la muerte. Un libro, a mí he de reconocer que tardé tiempo en leérmelo por mi conflicto, ¿no?, con el gran, como buen ser humano, ese miedo atroz a la muerte, ¿no? Entonces empezaba a leerlo, paraba, tal, pero cuando conseguí leerlo me llenó mucho, ¿no? Y él habla de eso, ¿no? De meditar es llevar la mente a casa, ¿no? Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, esa frase, porque hoy día, ¿no?, sabemos que, ¿no?, el gran pope de la investigación del trauma, ¿no?, el doctor Peter Levine, ¿no?, él habla mucho, y bueno, a él y casi todos los neurocientíficos que hablan se dirigen al trauma, es que una de las cosas que genera el trauma en el organismo es la disociación mente-cuerpo, ¿no? Y que cuando consigues alinear otra vez esa mente y ese cuerpo y funcionan en sincronía, pues que ese es el proceso de sanación, ¿no? Y eso cuadra perfectamente, ¿no?, por ejemplo, con técnicas de meditación muy poderosas como el body scan, ¿no? Es decir, nosotros, hay una parte a nivel cerebral que es la ínsula, ¿no?, que la ínsula es ese puente de conexión entre el cerebro y nuestro organismo, ¿no? Sabemos que yo siempre suelo decir, ¿no?, cuando doy una charla, y si no la he dado, te quiero decir, no la he repetido en poco tiempo, mejor, porque si no ya te conocen las bromas, ¿no? Pero siempre suelo decir, oye, ¿cuál es la parte del cuerpo que más duele, ¿no? Y unos dicen, pues, no, la parte tal, o la parte cual, o la parte pascual, ¿no? Y yo siempre les digo, no, la parte del cuerpo que más duele es aquella que ya no existe, ¿no? Y yo, que soy fisioterapeuta, he tenido la oportunidad, ¿no?, de ver eso, no en primera persona, pero sí muy cerca, el dolor del miembro fantasma, ¿no? Esas personas que son amputadas y que refieren un dolor atroz de ese pie, de esa pierna, de esa mano que ya no existe, ¿no? Y eso, en parte, es un cerebro mandando una señal de alerta diciendo, oye, que no sé dónde, ahí está, no sé dónde está mi pie, dónde me he dejado mi pie, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, que cuando el cerebro se desconecta del cuerpo, de la conciencia del cuerpo, de la interocepción del cuerpo, empieza a entrar en pánico, empieza a colapsar y empieza a generar pensamiento rumiante, terribilizar, aumentar dolor, bajar la capacidad de cognición. Y eso cuadra también mucho con todo lo que es la sabiduría ancestral de todos esos hombres y mujeres en medicina de todas las culturas que hablaban, ¿no?, cuando en el chamanismo, uno de los grandes, o el gran mal que un chamán ve en una persona cuando esa persona está traumatizada o ha tenido algo, ¿no?, que, pues sí, que está traumatizada, ellos hablan de que ha perdido su alma, ¿no? Entonces, lo que ellos hablan es el rescate del alma para devolvérsela al cuerpo, ¿no? Esa sincronía mente-cuerpo. Y eso justo es lo que hace la meditación, ¿no? La meditación hace que tu mente se vuelva a sentar en tu cuerpo, que encuentre refugio y que tenga esa sensación de estar centrado, ¿no? Yo lo he experimentado como todas las personas. Cuando estás muy nervioso, cuando estás demasiado ajetreado, tienes esa sensación de que estás fuera de tu cuerpo, de que estás desconectado totalmente de tu cuerpo, ¿no? Y la meditación lo que hace es reconectarlo todo. Hacer que entres de nuevo. También hay otro término que me llamó mucho la atención y me encanta, que era algo así como Condelectari Sivi. Sí. Cuéntanos qué es, porque es precioso. Sí, mira, eso es de un filósofo, creo que era del siglo XVII, se llama Duns Scoto, pero yo se lo leí en un libro que se llama Todo en su lugar, que es muy bonito, es de uno de mis escritores favoritos, que es Oliver Sacks, y es un libro que fue póstumo porque Oliver murió hace unos años, es un libro de varios retazos, ¿no?, que él tenía escritos, lo habían colocado todos ahí, es un libro muy bonito. Y es el Condelectari Sivi, literalmente significaría hacer algo por el placer intrínseco de hacerlo, es decir, aprender, por ejemplo, no
para saber más, no para comunicarte más, no para producir, examen, ni aprobar tener un máster. Efectivamente, sino por el mero deleite de aprender, ¿no? Yo eso lo hablo mucho también porque, y creo que también es, ¿no?, mi gran sesgo, ¿no?, de la obesidad durante una mayor parte de mi vida, de un gran sedentarismo, ¿no? Y ver, yo desde muy pequeñito he visto el ejercicio porque me lo habían inculcado así, como esa herramienta para expiar mis pecados, ¿no? Es decir, como estás gordo, pues te tienes que mover para estar delgado, ¿no? Como no encajas, pues te tienes que mover, tienes que sufrir para ser normal, ¿no? Porque eres un bicho raro, estás gordo, no, eso no está bien, ¿no? Entonces, a mí eso me... Y de hecho te puedo contar ahí otra anécdota personal que te la voy a contar ahora después. Pero, entonces, siempre había visto el ejercicio como eso, ¿no? Como algo, jolín, que tenías que sufrir y que como que si no sufrías no servía, ¿no? Y ese con delectar y sibi, ¿no? Es decir, no, es que no voy a hacer el ejercicio para perder peso, ni para estar sano, ni siquiera para encontrarme mejor después. No, lo voy a hacer para disfrutar mientras que lo estoy haciendo. Es decir, voy a coger mi kettlebell y voy a fluir con ella y me lo voy a pasar bien y voy a probar cosas nuevas y me voy a reír y voy a disfrutar de ese momento, ¿no? Y creo que eso es algo que lo hemos perdido en nuestro día a día y creo que es algo que tendríamos que volver a abrazarlo, ¿no? El hacer las cosas simplemente por disfrutarlas. A ver, es el juego. Sí. Realmente es el juego de los niños, ¿no? Cuando un niño está jugando, no está pensando en jugar para que la madre le dé, no sé, un regalo, sino en disfrutar del juego, ¿no? Yo creo que el concepto es ese, pero es verdad que se pierde radicalmente la vida adulta. Yo creo que queda muy poca gente que a día de hoy haga algo por el placer de hacerlo. Habrá alguno que todavía conserve algún hobby, pero una vez más, nuestra vida moderna, otra de las cosas que cercena es eso, ¿no? Los rituales y también el juego. Ahí está. Y mira, lo que te decía es que me ha venido así un flash, ¿no? Que me ha venido y fue, mira, yo durante, pues ya te he dicho, ¿no?, el tema de la obesidad, entonces siempre cuando estábamos en educación física, ¿no?, pues te ponían a los niños, los ponían a jugar al fútbol, a las niñas a jugar al vóley, ¿no? Y era así. Entonces, oye, pues eso, perfecto, ¿no? Pues sería más bueno o más malo jugando al fútbol, pero tal, ¿no? Pero había días, ¿no?, en los que te ponían a hacer, pues, gimnasia acrobática, tal. Claro, para mí eso era horrible, ¿no? Claro. Horrible. Entonces, yo me acuerdo que es una anécdota muy bonita porque vino un profesor de sustitución, de ejercicio físico, ¿no? Y ese día nos puso a hacer gimnasia, ¿no? Básicamente. Y yo siempre, cuando a mí me tocaba, saltaba y no hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Me iba de la cola y salía. Y nunca me habían dicho nada, ¿no? Y ese día, pues hice lo mismo. Eran las volteretas, ¿no? Y es que me acuerdo perfectamente porque yo la primera voltereta que di en mi vida la di en séptimo de primaria. Hasta séptimo de primaria no había dado nunca. Y fue allí, claro, cuando fui a saltar, este hombre me dijo, no, que basta. Pero no me lo dijo en plan sargento, fue en plan más padre, ¿no? Vente conmigo, tal, vamos. Y fue la única persona, ¿no?, que en ese momento se tomó el tiempo, me dio la confianza y di mi primera voltereta, ¿no? Y me acuerdo como algo que para mí fue eso, ¿no? Disfrutar ese momento fue un juego, ¿no? Como tú bien has dicho, jugar y pasármelo bien, y fue de esos momentos que siempre recordaré, ¿no? Lo has dicho ahora y me ha venido a la cabeza. Cuando decías lo del juego, ¿no?, hablando, ¿no?, enlazando, ¿no?, con ese pensamiento mágico que hablábamos antes, ¿no? Hemos perdido la capacidad de jugar ya también como adultos, ¿no? Y hemos perdido la capacidad también de crear cuando somos adultos, ¿no? Y esa conectar con el arte, yo, que simplemente por el hecho de disfrutar mientras que lo estaba haciendo, es algo que creo que la pirámide de Maslow está mal diseñada, ¿no? Porque Maslow, ¿no?, nos habla que las necesidades básicas son el cobijo, la comida, etcétera, ¿no? Y que solo cuando las necesidades básicas están cubiertas puedes ir hacia capas más arriba, ¿no? Y las altas pues serían filosofar, ¿no? O el arte, ¿no? Yo no sé tú cómo lo ves, Borja, porque es algo que me genera un poco de conflicto, porque pienso, aquellas personas que en la edad de piedra se encerraban en una cueva y creaban Altamira,
tenían sus necesidades básicas cubiertas. ¿No? Seguramente no vivían al día a día. Aquellos cazadores o cazadoras, ¿no? Que antes de ir a cazar a una presa, como todavía hace un Hadza hoy día, se decoran ornamentalmente generando figuras muy icónicas, ¿no? La espiral, determinadas estrellas, el zigzag, ¿no? Esas figuras que no tienen un efecto para nada de camuflaje, ni para nada de tal. ¿Esas personas tienen sus necesidades cubiertas? No, van a cubrirlas porque van a cazar, tienen hambre, ¿no? Y antes de eso generan ese rito, generan ese momento, ¿no? A mí también me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando tú ves un indígena del altiplano andino, ¿no? Es muy común que cuando tienen sed, antes de beber la primera gota de su agua, vaya a la Pachamama. A la tierra. A la tierra. Entonces es muy irónico, ¿no? Pensar, hoy día decir desde, ¿no? esta vida, ¿no? Esta sociedad weird, ¿no? Que occidentalizada, rica, industrializada, democrática, ¿no? Hablar de la pirámide de Maslow, cuando ves que poblaciones que lo han tenido mucho más difícil, el arte, el juego, ¿no? Ves a un Hadza o a un Masái y los ves cómo juegan con sus niños, bailan, siguen. No saben si van a comer mañana. Efectivamente. Entonces, no lo sé verdaderamente. No sé tú cómo lo ves eso. Sí, yo creo que aquí mi lectura es que la necesidad de conectar de trascender y conectar con algo más grande que el ser humano, sí es una necesidad básica. Y para mí todas estas prácticas de pintarse, de los atuendos, de los accesorios, de pintar en las cuevas, seguramente sea un ritual para que la caza vaya bien, ¿no? Para mí es esa forma de intentar conectar con algo más grande, en este caso serían los dioses o el universo, lo que sea, y sí lo veo como una necesidad mucho más básica que otra vez más poca gente hoy tiene cubierta y sin llevarlo al tema de lo religioso una vez más. O sea, yo sí lo veo como más abajo en la pirámide de Maslow. O sea, no si realmente solo cuando todas las necesidades mundanas, comida, bebida, sexo, seguridad, hogar, casa, estén cubiertas, podemos filosofar o crear arte, se extinguirá pronto el arte y el pensamiento, porque realmente en nuestra sociedad eso es que es muy subjetivo, de cubrir las necesidades básicas, vale, sí, no nos morimos de hambre, pero tenemos muchas otras necesidades que son muy básicas y no se están cubriendo. Ahí está. De hecho, no me acuerdo exactamente quién fue, pero hace ya hablo de muchos, pero muchos años, ¿no? Y era un rey de estos, es que no me acuerdo ahora exactamente, pero hay un estudio, y es muy triste lo que voy a decir, ¿vale? Pero que investigaron a niños, bebés de orfanatos, qué pasaba con esos niños si lo único que te dedicabas era a cubrir sus necesidades básicas vitales. Es decir, a esos niños se les alimentaba con leche maternizada, no pasaban frío, no pasaban calor, no pasaban nada, pero estaban totalmente aislados. No crecen. Ahí está. Morían. Se mueren y no ahí crecen, sí. Ahí está. Entonces, claro, cuando ves eso, ¿no? Cuando ves esos famosos también estudios de primates, ¿no? En los cuales, que también es muy triste lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero que había dos muñequitos, ¿no? Un bebé primate, y había dos muñequitos de forma de madre, ¿no? Uno metálico, rígido, incómodo, que expendía leche, ¿no? Y otro calentito, parecido a una madre, ¿no? Entonces veían cómo el primate prefería estar con la madre, digamos, con la figura materna, con el maniquí materno que le generaba calor y que le generaba bonding, antes de estar con el frío que lo alimentaba, ¿no? Claro, bueno, sin ir más lejos, el meme que se ha hecho muy viral en febrero, Punch, el mono que ante el rechazo de su grupo cogía un peluche y se lo llevaba porque necesita, o sea, al final el vínculo. O sea, que hay que verlo como un nutriente esencial, el vínculo, sobre todo en niños o digamos, en la crianza de cualquier especie, ¿no? Que eso también es una necesidad básica, solo que alguien nos ha hecho pensar que no lo es, pero sí lo es, totalmente. ¿Y por qué crees que la gente a día de hoy existe esa disociación entre muchas necesidades básicas cubiertas y poca felicidad? Porque lo que veo es
cada vez más desconexión, más ansiedad, menos ganas de conectar con la gente, o veo la gente pues que va por su lado, que es muy difícil quedar, que es muy difícil como sacar tiempo para los demás. Hay una frase que ponías de Naval Ravikant, que también uno de estos pensadores modernos, ¿no? Que decía, si no eres feliz con un café, no vas a ser feliz con un yate. Y me llegó mucho porque es la realidad, ¿no? Es decir, cuando tu mente no es feliz con lo poco, no lo es con lo mucho tampoco. Entonces, ¿por qué crees que vivimos en ese momento tan raro en el que la IA, tenemos conocimiento a mansalva, tenemos tecnología increíble, tenemos un iPhone en el móvil que te hace de todo, y sin embargo la gente está con antidepresivos y ansiolíticos a diario? Ya, yo seguramente, y vamos, seguro, ¿no?, que estoy equivocado en mi hipótesis, ¿no? Pero, y también creo que lo que se ha generado aquí es la tormenta perfecta, ¿no? Y creo que es que se ha dado un cóctel perfecto, ¿no? Porque además nosotros, ya lo decía el poeta estadounidense Walt Whitman, ¿no?, cuando decía, sí, porque a vez le preguntaron que se había contradecido, ¿no? Y dijo, sí, me contradigo porque soy yo, pero en mi interior albergo multitudes, ¿no? Es decir, somos los humanos, somos seres muy contradictorios, somos seres tremendamente individualistas, ¿no?, y a la vez tremendamente gregarios y tremendamente sociales, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, y yo creo que aquí, ¿no?, el cardiólogo Esteban Larrón, ¿no?, habla mucho de cómo al final la enfermedad cardiovascular simplemente o solo se entiende gracias a la industria del marketing, ¿no? Que me perdonen los marketers, ¿no?, que son los que hablan, ¿no?, pues como el marketing, como generar necesidades artificiales, ¿no?, pues nos ha llevado a una hiperapetencia, a hambre, a tener continuamente impulsos sobre come, ¿no?, generando esos famosos hiperestímulos, ¿no?, en los cuales cada vez todo es más palatable, todo tiene colores más llamativos, todo es más crunchy, ¿no? Y creo que eso se ha extrapolado a todo, ¿no? Es decir, estamos recibiendo muchísimos inputs por muchos sitios distintos que te llevan todos, ¿no?, a competir por nuestra atención, a querer vendernos algo, ya sea, ¿no?, el que hace comida pues te quiere vender su comida, y como te quiere vender su comida pues te va a hacer la comida de la forma que sabe que a tu cerebro más va a ir a por ella. Quien hace teléfonos, ¿no?, pues va a hacerlo así. Quien hace redes sociales pues va a querer que vayas ahí, ¿no? Quien vende lo que sea, ¿no? Todos van a querer capturar tu atención y nosotros vamos, ¿no?, como pequeños mosquitos de un foco a otro, perdiendo la atención por lo que verdaderamente importa, ¿no? Entonces, creo que esta sociedad, ¿no?, ya lo dice, he hablado de antes Byung-Chul Han, ¿no?, que siempre dice que hoy día confundimos la autoexplotación con el desarrollo personal, ¿no? Y vamos ahí pensando, no, cuando haga esto lo tengo que hacer porque tengo que producir, porque tengo que tal, ¿no? Y ya lo decía John Lennon, ¿no? La vida es todo aquello que pasa mientras que planeamos otras cosas, ¿no? Sí, o sea que una crisis de presente y una crisis de atención, sobre todo, ¿no? De llevar la atención de la vida o de todas estas cosas que hemos mencionado que son importantes a otras cosas que suele ser el consumir y el producir, ¿no? Ahí está. De hecho, si te das cuenta, hoy día las cosas no están pensadas para ser usadas, están pensadas para ser consumidas, ¿no? Es decir, yo, y lo hablábamos off the record la primera vez que hablamos hace ya un tiempo, ¿no?, que te decía que era soy muy fan de escribir, soy muy fan de tomar notas, soy muy fan de leer y soy muy fan de las libretas bonitas, ¿no?, que tenía mi famosa es decir, mi querida Traveler, una libreta preciosa que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Y soy de esas personas que tiene su bolígrafo y tengo un boli que tiene recargas y yo compro la recarga de mi boli y tengo mi boli, tengo mi tal, ¿no? Tengo el 90% de los podcasts salgo con esta camisa porque es mi camisa. Te decía, es la camisa con la que yo me siento, que puedo grabar sin ella perfectamente, pero es la camisa con la que me siento cómodo. Yo tengo un coche que tiene 500.000 de kilómetros. Wow. Y es cierto, ¿eh? Tiene 500.000 de kilómetros. Y es mi coche, te quiero decir.
Y hoy día parece que si no cambias, ¿no?, de bolígrafo, se te gasta el boli y piensas en tirarlo, ¿no? Una libreta y se te tal y cual, ¿no? Es decir, usamos efectivamente, es decir, consumimos las cosas, no las usamos, no le damos ese proceso, ¿no?, en el tiempo. Y también esas cosas, ¿no?, cosas que tú les das valor, que las puedes perder perfectamente, por supuesto que sí, pero también te anclan, ¿no? Y el ser humano es un ser que necesita anclajes, que necesita cimientos, ¿no? Y eso lo estamos perdiendo. Y si perdemos eso, pues lo que nos pasa, vidas efímeras. Buenísima esa reflexión. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que la gente pensaba que íbamos a hablar, que es un poco, pues rápidamente mencionar los nootrópicos, las sustancias más interesantes, y ver cómo funciona cada una, para qué sirve. Así vamos a pasar por cuáles son los que tienen más evidencia o más te gustan. Pues mira, aquí es cierto, ¿no?, que hay diversos tipos de nootrópicos, ¿no? Y también en función de lo que vayas buscando, pues puedes optar por una cosa o optar por otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos saber que una bacopa, ¿no?, la Bacopa monnieri, que es una de esas plantas sagradas de la Ayurveda, es muy rica en principios activos llamados bacósidos, que son hoy día, ¿no?, a nivel, si hablamos de sustancias no farmacológicas, sería el gold estándar de la mejora o el mantenimiento de la memoria, ¿no? Es una planta muy interesante, que funciona muy bien, pero que necesita un tiempo, ¿no?, un tiempo de latencia. Tú no te tomas un comprimido de bacopa ahora y te pones a estudiar y dices, ¡buah! Oye, estudio mejor, ¿no? Es decir, si es cierto, y eso parece ser, ¿no?, que cuando la bacopa va unida a otros principios de acción más rápida, sí muestra más efecto, ¿no? Entonces, pasa como el Ginkgo biloba, igual, ¿no? El Ginkgo biloba es una planta muy interesante que también ayuda a la mejora de la neurocognición, a la memoria de trabajo, pero también funciona más a largo tiempo porque mejora el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Distinguidos de otros que son más de acción rápida, ¿no? Que para mí, si hablamos estrictamente de un nootrópico, ¿no?, algo que te tomas y a la media hora estás pensando mejor, son más eficaces en ese punto, ¿no? Y ahí hay tres que a mí me encantan, ¿no? Uno de ellos es la L-tirosina, ¿no? A mí me gusta mucho porque la L-tirosina es el precursor de la dopamina, ¿no? También es el precursor de las hormonas tiroideas, el precursor de la noradrenalina. Y sabemos que tiene un efecto en la cognición, en la concentración rápido. Tú tomas L-tirosina y a la media hora, 40 minutos, estás empezando a notar efectos, ¿no? Y es muy guay porque da sensación antifatiga, que por supuesto que no es cierto, porque si estás cansado vas a seguir estándolo, ¿no? Pero sí es cierto que retrasa la percepción de la fatiga, eleva esa dopamina a nivel cerebral, porque si nosotros, voy a ir un paso más atrás, ¿no?, los famosos nootrópicos que serían, farmacológicos, ¿no?, el famoso Aderol, que se puede considerar como un nootrópico, el famoso modafinilo, son sustancias que lo que hacen es elevar la dopamina a nivel del córtex prefrontal, ¿no? Entonces generan más cognición. Es cierto que el Aderol, al ser una metanfetamina, también eleva el pulso, puede generar, bueno, y tienen sus efectos secundarios, por supuesto, y generan dependencia a largo plazo, y hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? De hecho, el Aderol es un fármaco que se utiliza en el TDAH, ¿no? Pero al final lo que hacen es elevar el metabolismo de la dopamina en el cerebro, ¿no? Porque la dopamina es el neurotransmisor de la motivación, del asombro, de la concentración, del foco, etcétera, ¿no? Entonces, si das la L-tirosina, que es los ladrillos de precursores, son los precursores de la dopamina, pues vas a generar un contexto en el que tu cerebro bajo demanda pues puede producirlo, ¿no? Puede producir esa dopamina. Me gusta mucho. Otro que me gusta mucho es la aciticolina. La aciticolina es también uno de los gold estándar a nivel de sustancias legales, sustancias seguras, ¿no?, para elevar esa memoria de trabajo, esa capacidad de pensar con más claridad, esa resistencia, ¿no?, esa resiliencia a nivel cognitiva, ¿no? Te hace pensar mejor durante más tiempo, rendir más, ¿no? Y es muy interesante porque la aciticolina trabaja a nivel del metabolismo de la acetilcolina, ¿no? Ese neurotransmisor de la memoria, ¿no?
genera también un aumento de la neuroplasticidad, de la hiperconectividad a nivel de la corteza prefrontal, y es una sustancia también muy interesante y también segura, ¿no? Y el tercero, que me gusta también por su acción rápida, sería la L-teanina, ¿no? Ese principio activo del té verde, ¿no? Un aminoácido exclusivo del té verde, que lleva a nuestro cerebro a ese estado de flow creativo, baja la ansiedad y genera un estado de calma, pero atenta, ¿no? Esa calma atenta. Entonces creo que serían de acción rápida mis 3 favoritos. No sé si son los tuyos o si tienes alguno que te guste también más o alguno que quieras aportar. No, a mí la combinación de L-teanina con cafeína es la que más me funciona, justamente la que hemos incluido en el focus que os mencioné, porque es la que tiene un efecto más inmediato en las sesiones de trabajo largo, es la que más me ayuda. Pero sí, las que has mencionado también me interesan mucho y las he usado todas. De hecho, lo has dicho y cuando estábamos hablando, ¿no? Estaba hablando de la bacopa, me había venido a la mente el café y se me había olvidado de la cafeína decirlo porque efectivamente la cafeína, ¿no? Cuando decía la bacopa a largo plazo, claro, la cafeína es un nootrópico de acción rápida, ¿no? Es decir, tú sabes que te tomas un café y en mayor o menor nivel tu cabeza piensa más clara. ¿Por qué? Primero, porque bloquea los receptores de adenosina, es decir, los receptores de fatiga, te da un push, ¿no? Te deja... ¿no? Pasaría como la creatina, que te da una repetición más. Por la cafeína pues te da un tiempo más de cognición y después mejora la sensibilidad de los receptores de dopamina. Entonces, claro, es un cognitivo, es un nootrópico de primer orden la cafeína. Y es muy interesante lo que has dicho, ¿no? De hecho, hay algunas fórmulas de las que se suele llamar Smart Caffeine, la cafeína inteligente, que es la mezcla de teanina y cafeína. Es un combo súper interesante porque te genera ese estado de alerta, ese estado sereno y ese estado de alta cognición. Me encanta la cafeína como nootrópico súper potente. Y los hongos, porque también se ponen muy de moda dentro del mundo de los nootrópicos. Sí. Reishi, melena de león, ¿cómo funcionan? Sí, al final sabemos, ¿no? que todos los hongos tienen una serie de principios activos que son súper interesantes porque son propios de cada hongo, los conocidos como beta-glucanos, pero también tienen otros, y sabemos que por un sistema o por otro van a mejorar la función del cerebro. Entonces sabemos que a largo plazo, es decir, igual, ¿no? Tú vas a tomar, por ejemplo, un extracto. Bueno, el reishi sí te puede hacer acción más rápida, ahora hablo de él, pero tú tomas, no sé, un extracto de seta de ostra, por decir algo, y no te vas a poner a pensar mejor, ¿no? Pero sí sabemos que comer, incluir en nuestra dieta un gran repertorio de hongos variados, ya también por ese efecto que tienen ese eje intestino-cerebro, a nivel de la función de la microbiota, son muy, muy, muy interesantes, pero sabemos que estimulan el BDNF-alfa, estimulan neuroconectividad, estimulan otros factores neurotróficos muy interesantes a nivel cerebral y las setas son un alimento para el cerebro de primer orden, ¿no? Dicho eso, sabemos, ¿no?, que todos los hongos, ¿no?, rebozuelo, enoki, shiitake, maitake, seta de ostra, el champiñón, todos son beneficiosos para nuestro cerebro y cuanta más variedad mejor. Pero después hay algunos, ¿no?, que se pueden utilizar de uso estratégico, ¿no?, que son más medicinales, por decirlo de alguna forma, que funcionan muy bien, ¿no? Sabemos que el reishi es muy interesante porque tiene un efecto sobre todo adaptógeno, es decir, modulando esos ejes de estrés, ¿no?, reduciendo cortisol, que por ese efecto indirecto al calmarte pues te va a dejar que pienses mejor porque es calma pero no seda, no tiene esa función adaptógena. Y después está la melena de león, que claro, la melena de león a nivel de la seta y junto con, digamos, con la bacopa Monieri sería el gold estándar de la neuroprotección y de la mejora de la memoria a largo plazo, ¿no? La melena de león tiene unos principios activos conocidos como erinacinas y las ericinonas se llaman así porque la melena de león se llama Erythrum erinaceus, ¿no? Entonces de ahí vienen sus principios activos que son muy interesantes porque estimulan BDNF-alfa, estimulan neuroplasticidad a nivel cerebral y tienen un efecto también muy marcado en ese eje intestino-cerebro, modulación de microbiota, de reducción de la neuroinflamación, son muy, muy, muy interesantes en ese aspecto. Y un hongo, y solo voy, que quizás
tiene un efecto nootrópico más rápido, podría ser el Cordyceps sinensis, ¿no? Porque el Cordyceps, la cordycepina del Cordyceps mejora la función mitocondrial, ¿no? Activa la función mitocondrial y, por supuesto, el cerebro depende de sus mitocondrias para producir la energía necesaria para generar la cognición. Entonces sabemos que el Cordyceps, tanto el militaris como el sinensis, actúan de una forma más o menos rápida. Súper interesante. ¿El magnesio podría considerarse un nootrópico? Yo te diría que sí. Te quiero decir, no está dentro de la lista, ¿no? de nootrópicos, pero yo te diría que sí por distintas razones, ¿no? La primera de ellas es porque sabemos también, ¿no?, que un exceso de función neuronal al final termina generando neurotoxicidad. Y la neurotoxicidad, es decir, cuando el terminal sináptico, ¿no?, los terminales que comunican neurona con neurona, se llenan de glutamato, la capacidad de nuestra cognición baja, porque es un neurotransmisor que excita en cantidades normales, ¿no?, pero cuando se eleva genera toxicidad, y sabemos que para aclarar ese glutamato del terminal necesitamos magnesio. Entonces, por esa parte el magnesio es muy interesante, y por supuesto el magnesio como mineral sabemos que para el impulso neuronal es muy interesante. Entonces yo te diría que sí, que es un nootrópico, sobre todo en contextos también de alta fatiga o también de una alta cortisolemia, de un sistema nervioso autónomo disregulado, en situaciones de estrés, para que las personas que no escuchan lo entiendan. Pues Antonio, yo creo que hemos dado una serie de consejos brutales para una mente más clara y más calmada, y también para muchas más cosas. Ha sido una charla súper completa. No sé si quieres decirle algo a la audiencia directamente en esta tercera entrevista. Pues sí, una cosa que es muy importante, y es daros las gracias, ¿no? Porque independientemente de que Borja y yo seamos amigos, creo que si los podcasts que hemos estado viendo no hubiesen tenido el cariño que vosotras y vosotros le habéis dado, pues yo no estaría aquí por cuarta vez, ¿no? 3 veces presencial y una vez online, ¿no? Entonces, que yo esté aquí charlando con mi amigo es gracias a todas las personas que nos estáis viendo. Entonces, daros las gracias de corazón, y que seguro que nos veremos otra vez. Con Borja estoy seguro que sí, además tenemos ahí una comida pendiente, pero que todas y todos vosotros sois los partícipes de que esté yo hoy aquí. Entonces, simplemente daros las gracias de corazón. Eso es. Pues nada, deseo de corazón que esa libretita que siempre llevas siga rellenándose de ideas y sigas uniendo puntos para que nos regales pues cosas como esta. Bueno, ojalá haya un 4º, 5º, 6º, 8º libro y 10º libro. Así que gracias, ya sabes que esta es tu casa como siempre, Antonio. Chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Tienes muchas herramientas en este episodio para una mente más sana, más clara y más lúcida. Espero que las aproveches. Recuerda que tienes Vida Nootrópica en todos los establecimientos, lo puedes conseguir online, presencial. 400 páginas de sabiduría para tener mejores capacidades cognitivas de por vida. Así que nada, un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio y a seguir empoderando.